Importante, y además, si lo comparamos con junio del año pasado, que era 5.3, seguimos con niveles elevados. Pero de alguna manera también se destaca esta disminución en relación a los meses anteriores, y vamos a compartir con ustedes justamente la información dada hoy por parte del INDEC en torno a los datos oficiales que hablan de una inflación del 6%. Alimentos tuvo el 4.1%. Esto sin duda es un dato muy importante porque hablamos de la comida de cada una de las familias argentinas. Allí vemos el dato, inflación de junio 6%, el acumulado durante los últimos 12 meses 115.6%, y los 6 primeros meses del 2023 50.7% es el acumulado en el primer semestre del año 2023. Vamos a compararlo, que esto también es importante hacer esta comparación. 6% en junio, en mayo había sido del 7.8% y en abril del 8.4%. Si comparamos junio con mayo hay una disminución del 1.8%, y si comparamos junio con abril del 2.4%. Allí los datos que se dieron a conocer en el día de hoy. Y para analizar esta información ya presentamos a Gabriel Weidman, economista, quien siempre nos acompaña para conocer y analizar estos datos que han dado hoy el INDEC, que ha dado hoy el INDEC. Gabriel, bienvenido a esta edición de ahora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una disminución que de alguna manera el gobierno esperaba que estuviese por debajo del 7.1. Se conoció la inflación de Buenos Aires, 6%. ¿Qué podemos analizar de este dato dado a conocer el día de hoy después de inflaciones tan elevadas como los meses anteriores? Sí, por un lado lo que mencionabas vos, una disminución por debajo de lo que se esperaba en alguna medida. Se la veía más cerca de 6,5-7%, que llega al 6%, es muy cerca de decir 5,9%, entonces son valores, la verdad, que llaman la atención y que son bastante positivos. Si uno la descompone un poco y ve cuáles son los principales elementos que explican esta menor aceleración de los precios, encuentra que los precios de los alimentos principalmente crecieron por debajo de lo que crecieron otros precios en meses anteriores, donde hace 3-4 meses atrás hablábamos de una inflación de alimentos del 10% y este mes fue del 4%, que es uno de los principales componentes que explica la situación inflacionaria, ¿no? Porque es entre el 50-60% de las canastas de consumo del promedio de los argentinos. Digo, para descender esto que mencionás, acá lo tenemos, por ejemplo, comunicación 10.5, salud 8.6, vivienda, agua, electricidad 8.1, equipamiento 8, pero educación, vivienda, transporte y alimentos, estamos viendo que está casi sobre el límite o por debajo del límite. O sea, por debajo la inflación 6, 4.5 alimentos. Esto es lo que en realidad conforma la mesa de los argentinos. Y estos datos elevados también tienen que ver con las modificaciones de tarifas que se han efectuado. Esto es un poco la dinámica para entender este 6% y la disminución notoria que se ha dado. Sí, tal cual. Los componentes que más aumentaron los precios en el mes de junio tienen un fuerte componente regulado por parte del gobierno en distintas instancias, ¿no? Comunicación, salud, transporte, presentan un fuerte componente de regulación. Entonces, que esos sean los componentes que más aumentaron, reflejan sobre todo una mirada de un aumento de tarifas del mes de junio, en mayor medida que cómo aumentaron otros precios. Y también responde un poco a la situación contraria que se dio meses anteriores. Uno veía meses anteriores atrás donde esos precios regulados crecían por debajo del nivel inflacionario total y los precios no regulados eran los que crecían por arriba, la inflación núcleo, como por ejemplo alimentos, otros elementos que son muy importantes y de primera necesidad para las familias. ¿Cuál podría ser la proyección? Digo, porque veníamos de inflaciones muy altas, incluso sigue siendo esta muy elevada, como decíamos, si lo comparamos a junio del año pasado, que estaba en 5.3, estamos en 6. Acá vamos viendo la curvatura, ¿no? Abril fue sin duda el más alto, 8.4. La proyección, ¿hay algún tipo de proyección que se pueda hacer en torno a la inflación? Yo creo que acá puede seguir un fuerte componente de cómo evoluciona el dólar en este mes, ¿no? Ya en junio estamos a la mitad de junio, entonces vemos que los precios en alguna medida no mostraron una aceleración muy fuerte y el tipo de cambio, si bien ahora vuelve a pasar la barrera de los 500, que era una situación virtual, no es algo que uno prevea
una falta de control sobre el dólar paralelo, lo que no impactaría de lleno sobre los precios por lo menos en el mes de julio. Una situación como una aceleración fuerte del tipo de cambio podría impactar en una aceleración de la inflación y tener una inflación en julio más alta. Pero si no, podría continuar con una pequeña desaceleración no muy fuerte, en torno al 5,5 para el próximo mes como una buena noticia, o si no, mantenerse en torno al 6 o al 6,5 como una noticia de estabilidad. No por debajo de esa cifra, digo, en esas proyecciones. Es A muy ver, difícil poder retroceder tanto, teniendo en cuenta que hay actualizaciones, por ejemplo, de combustible hace un par de días, de otros componentes que van conformando también una elevación de los precios. no, tal cual, aparte porque muchos de esos precios se van retroalimentando con otros precios, ¿no? Y además hay en un contexto en donde no hay un ancla clara respecto de cuál es la desaceleración de la inflación. Por ejemplo, no es que las tarifas están ancladas, o el salario está anclado, o el dólar está anclado, que son componentes importantes para la composición de los precios. Entonces, en ese contexto, me parece a mí que estabilidad en torno al 6% sería un buen escenario. Bien. También tenemos que hablar en este contexto, por último, de una inercia. Digo, Sí. hay comerciantes que dicen, bueno, yo voy a aumentar mis precios porque probablemente el mes que viene haya tanto de inflación y ya previamente lo van aumentando. Y esto hace como un círculo bastante complejo de esa inercia que termina aumentando los precios por las dudas. Sí, hay un fuerte componente, lo que decís vos, de la inercia que lleva, por un lado, a aumentar por las dudas frente a un escenario de inestabilidad o incertidumbre, haya una aceleración de determinados precios, y además también cuando se actualiza un precio rápidamente eso se traslada a otros precios porque hay mecanismos de indexación muy aceitados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si rápidamente un precio que aumenta, todos se cubren en la medida que puedan aumentar sus precios. Vemos en estas horas una suba del dólar blue. Esto podría impactar, no el resto de los dólares que sí han tenido algunas modificaciones, pero el ilegal puede llegar a impactar en la inflación del mes de julio, estando el 13 de julio. El dólar blue por sí mismo tiene un bajo impacto en composición con otros tipos de cambios, ¿no? Claramente el oficial es el que mayor peso tiene, pero en la medida en que haya más restricciones para acceder al tipo de cambio oficial, por distintos tipos de trabas para importaciones, por otro tipo de impuestos que se aplican a las importaciones para acceder al dólar oficial, van ganando peso los dólares que no son el oficial precisamente. Dólar bolsa, dólar paralelo, dólar blue, que el dólar blue es el que menos peso tiene en la composición, pero sí marca una tendencia y marca también presión cuando se aleja fuerte de otros tipos de cambio. Bien, y lo último, salario, se conoció en el día de hoy el aumento del salario vital y móvil. ¿Cómo puede impactar esto en la economía? Porque bueno, hay empresarios que sostienen que en realidad hay que planchar los salarios porque eso también genera un aumento de los costos y se termina trasladando la inflación. Hay otros que dicen, bueno, no, en realidad genera movilidad económica dentro de una economía que está un poco planchada. ¿Qué miradas se puede hacer de la actualización del salario? Es importantísimo que el salario mínimo se vaya actualizando, no tanto por los salarios que se dan en formalidad, porque los salarios formales muchas veces están por arriba de la inflación, sino porque fija una pauta, sobre todo para los salarios informales que suelen estar por fuera de los circuitos formales, para que por definición están por fuera de los circuitos formales del salario. Entonces, el salario mínimo que aumente en el contexto inflacionario empuja que los salarios que están por fuera de la formalidad acompañen eso, que son los sectores que más han perdido en el último tiempo. Y en cuanto a la composición de costo, en un contexto inflacionario es difícil ver a dónde aumenta la rentabilidad por arriba de la inflación y dónde es necesario trabajar específicamente. Pero por lo menos cuando uno ve en los últimos años, el salario no ha sido un componente importante, sino que ha perdido poder adquisitivo el salario en los últimos años. Gabriel Wedemann, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos a entender los datos oficiales y también la economía del país. Muy amable. A usted. Bueno, y hablamos de la situación del dólar, el dólar blue, que ha tenido un aumento importantísimo para analistas bursátiles. El año eleccionario y también los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional han llevado a la elevación del dólar ilegal, pero también se ha dado la modificación de otras cotizaciones. Sin dudas, este año, un año electoral, genera mucha incertidumbre interna y externa y también de los mercados. La llegada o la propuesta de Sergio Massa como candidato había dado un incremento de la cotización de varias compañías argentinas que
califican en mercados. Sin embargo, ahora la situación del intento de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que aún todavía no está cerrado, que se entiende que sí habrá un acuerdo, ha llevado una cierta tensión y, por ejemplo, el dólar blue hoy cerró por encima de los 500 pesos, algo que generó sin dudas una tensión cambiaria y que genera también preocupación. Volvemos a reiterar, estamos en el contexto de las elecciones, o las primarias muy próximo, luego las generales, pero escuchamos la palabra de un especialista. Que llevaron a esta suba del dólar, por ahí hay que tener presente no solamente el blue, sino también el contado con liquidación, que es un dólar legal para liquidar dólares fuera del país. También estuvo cerca de los 510 pesos, ¿sí? Y el dólar MEP, que es un dólar en el país, al que se puede acceder fácilmente, tuvo también una suba pasando de los 485 a los 490 más o menos en el día de ayer, ¿sí? Es decir, que se vio una suba en todos los dólares. Con respecto a los motivos, si bien siempre es un poco difícil de establecerlos con claridad, hay que tener en cuenta que estamos en un año de elecciones en el que se acaban de decidir las candidaturas, estamos en algunos procesos en algunas provincias con algunas elecciones vigentes, y también que estamos en el medio de una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que atender a que las reservas del Banco Central en términos netos, ¿sí? Es decir, descontando los préstamos, los pases con China a través de los yuanes,